Quiero que me acompañe a la segunda carta de Pedro nuevamente y podamos proseguir nuestro estudio en esta carta tan interesante. Esta vez, capítulo 2. En el capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el versículo 9, vamos a leer la palabra del Señor. Pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre ustedes, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Muchos seguirán su sensualidad y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. En su avaricia los explotarán con palabras falsas. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso, ni su perdición dormida. Porque Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas reservados para el juicio. Tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia, con otros 7, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. También condenó a la destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza, poniéndolas de ejemplo para los que habrían de vivir impíamente después. Además rescató al justo Lot, abrumado por la conducta sensual de hombres libertinos, porque ese justo, por lo que veía y oía mientras vivía entre ellos, diariamente sentía su alma justa atormentada por las iniquidades de ellos. El Señor, pues, sabe rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio. Padre, gracias en esta mañana. Gracias por Jesucristo, quien nos libra de la ira venidera. Gracias, oh Señor, por tu gran bondad y misericordia para con nosotros, porque saliste a nuestro encuentro cuando estábamos perdidos, sin Dios y sin esperanza. Alabado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias. Nos exponemos a tu palabra en esta mañana, que como dijo Pedro, es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día sea perfecto y el lucero de la mañana aparezca. Oh Señor, gracias por tu palabra. Ellas son lámpara a nuestros pies, lumbrera en nuestro camino. Háblanos, Señor. Enséñanos, Señor. Danos corazones dóciles para recibir tu palabra, oídos para oírla, corazones para llevarla a cabo. Concédeme la gracia y el denuedo para poder predicarla como conviene. Oh Señor, que seas tú quien puedas hablar a tu pueblo. Una vez más, nos encomendamos a ti por Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén. ¿Cómo diferenciar lo auténtico de lo falso? ¿Cómo poder diferenciar lo que es verdadero de lo que es fraudulento? Los que tienen que ver con identificar el dinero falso son bien entrenados en conocer el verdadero. Para poder identificar y evitar
esos billetes falsos, tienen que familiarizarse bien con las características del verdadero. No apelan a la capacidad de cada quien o su propia astucia, sino que lo entrenan bien para que puedan conocer su textura, sus marcas, incluso su sonido. Pedro inicia el capítulo 2 con un pero. Pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre ustedes. Inicia con un pero, algunas versiones inician con también. Es decir, Pedro hace una conexión entre lo que vimos el domingo pasado, en el capítulo 1, versículo 19 al 21, y lo que va a exponer ahora respecto a los falsos maestros. Nos ha hablado de poner atención a la palabra de Dios. Nos ha hablado de mirar atentamente a la palabra de Dios traída por los profetas, inspirados por Dios, la cual, dice Pedro, como una antorcha alumbra en lugar oscuro. Palabra que nos lleva a Jesús. Palabra que nos muestra a Jesús. Palabra que nos muestra el esplendor, la gloria y la majestad de nuestro Señor Jesucristo. Pero no así lo que enseñan los falsos. Por eso Pedro nos advierte contra estos. Y nos dice, entre ustedes, así habrá también falsos maestros entre ustedes. Pedro nos dice que la enseñanza de esta gente y su conducta son una influencia perjudicial, son una influencia peligrosa para los creyentes. Y hermanos, si en los siglos pasados tuvimos falsos maestros, en los días de Pedro tuvimos falsos maestros, hoy no es la excepción. Solo que hoy tienen una capacidad y unos medios de penetración masivo, con mayor influencia que lo que teníamos antes. Cuando yo me convertí, para oír una falsa doctrina, para escuchar a un falsante, yo tenía o que leer un libro suyo o que ir donde él estaba enseñando. Pero hoy no hay que leer lo que los falsantes escriben, ni ir donde ellos están enseñando, porque lo tenemos en nuestras redes sociales. Y siguen como ayer vistiéndose de ovejas, siendo lobos rapaces. Y hay mucha gente prestando atención, en vez de prestar atención a la palabra de Dios, prestando atención a esa gente. Y estamos viviendo en días de un gran relativismo. Y eso es palpable en cada momento. Un relativismo fuerte que aún ha penetrado la iglesia. Hay mucha gente que no le está importando la doctrina, que no le está interesando la verdad del evangelio, que cree que allí, allá y más allá es lo mismo. Pero nunca ha sido así y tampoco hoy lo es. Es que parece de verdad. Es que habla tan bonito. Es que luce. Pero Pedro va más allá. Ese relativismo nos dice no hay nada absoluto,
depende de cada quien, depende del individuo, depende de la cultura, depende del contexto. Si es para ti, está bien. Si te sirve a ti, muy bien, pero a él le sirve de otra manera. Pero la verdad de Dios es absoluta. Cristo sigue diciendo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Pero muchos siguen diciendo: yo vivo mi propia espiritualidad. Y no es solamente un relativismo conceptual, sino que es también un relativismo moral. Los estándares morales se han caído. Ya no son objetivos, ya no son universales. Ahora varían al gusto del consumidor, según la cultura, la perspectiva de cada cual. Estamos viviendo días malos, donde la conciencia del hombre está cauterizada, una cultura depravada. No hay temor de Dios, nadie teme la ira de Dios, pero Dios sigue siendo el mismo y Él no cambia. La gente no se abruma por la forma impía de vivir de la sociedad, sino que al contrario lo celebra. Nadie se avergüenza. Pero la palabra de Dios no es ambigua y sigue diciendo, como Pablo a los Corintios, capítulo 6, verso 9, ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? Primero Corintios 6, 9, ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar. Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Eso fue verdad ayer y sigue siendo verdad hoy. El mismo Jesús, al final de Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, declara de manera tajante que los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los inmorales, los hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esto es palabra de Dios. Y esto es así. Para cualquiera que, aunque se vista de evangélico o se vista de pastor o de profeta o de maestro, ande de esta manera, su final ya está escrito. Ahora, miremos en primer lugar la descripción que hace Pedro de los falsos maestros. Versículo 1, hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Habrá, dice Pedro. Y en verdad, como veremos en esta carta, no solo habrá, él está tomando palabras que dijo Jesús, palabras que fueron dichas antes, pero en verdad, aún en sus días ya habían falsos maestros. Como lo expone claramente también Judas en su carta. Hubo también falsos profetas entre el pueblo, obviamente el pueblo de Israel. La historia del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento nos da ejemplos claros de personas que decían hablar de parte de Dios, pero a través de los cuales Dios no hablaba. Lo que decían eran palabras de sus propias ideas,
Esto dijo el Señor de ellos. Eran sus propias opiniones, sus propios deseos inventados, mensajes inventados y visiones falsas. ¿Motivados por qué? Por lo que siempre han estado motivados. Por la avaricia, por la envidia, por el interés personal. Mire este texto, solo uno. Hay muchos en el Antiguo Testamento, pero mire este, Ezequiel capítulo 13, versículo 1. Entonces vino a mí palabra del Señor: hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y diles a los que profetizan por su propia inspiración. Los profetas verdaderos hablaron inspirados por Dios. Estos hablaron por su propia inspiración. Escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios: ay de los profetas necios que siguen su propio espíritu y no han visto nada. Como zorras entre ruinas han sido tus profetas, oh Israel. Ustedes no han subido a las brechas ni han levantado un muro alrededor de la casa de Israel para que puedan resistir en la batalla en el día del Señor. Han visto falsedad y adivinación, ¿qué? Mentirosa. Lo que dicen: el Señor declara, Dios me dijo, ayer el Señor me habló y me dijo aquello y lo otro. Esto está lleno de gente que dice: Dios me dijo, tuve un sueño del Señor. Han visto falsedad, adivinación mentirosa, lo que dicen. Versículo 6, el Señor declara, dicen ellos. El Señor declara, así declara el Señor. Cuando el Señor, ¿qué? No los ha enviado. No obstante, esperan el cumplimiento de su palabra. En otras palabras, se creen su propia mentira. Pero entre ustedes habrán falsos maestros. Falsos, son maestros, pero son falsos. ¿Qué enseña? ¿A dónde me está llevando su enseñanza? ¿Es a él mismo? ¿Es a mí mismo? ¿Es para que yo me guste a mí mismo? ¿Para que yo me valore a mí mismo? ¿Para que yo tenga un concepto más alto de mí mismo? ¿A dónde me está llevando su enseñanza? Ay, yo me siento tan bien cuando oigo ese predicador, porque ese sí sabe alentarme. ¿Y qué es lo que te alienta? Tu propio orgullo, tu propia vanidad. No es un maestro de la Escritura, es un motivador más. Los impíos hacen eso y lo hacen mejor. Y no dicen: Dios me dijo. O me está llevando a Cristo, o me está llevando a la cruz, o me está llevando a la palabra de Dios. ¿Dónde me está llevando? No enseñan conforme a la verdad. Son maestros falsos. Hermano, lo que creemos tiene mucha importancia. No es secundario. Lo que creemos es relevante, es importante. Tiene una importancia eterna. Pedro lo declara aquí. No es algo periférico, es algo central. Jesús mismo nos advirtió de las falsas enseñanzas una y otra vez. Mateo 24:11. Se van a levantar muchos falsos y a muchos engañarán. No a dos o tres, no, a muchos engañarán.
¿Por qué los auditorios de los falsos tienen tanta gente? Mateo 7:15, cuídense de los falsos, dijo el Señor. Falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de oveja, pero por dentro, esto es lo que son. Por afuera es su pura fachada, pero por dentro, esto es lo que son. No son creyentes, son lobos rapaces. Por su fruto los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Pablo hizo llamar a los ancianos de Éfeso a Mileto, y allí Pablo los exhortó. Y una de las cosas que Pablo les dijo a estos ancianos en Hechos capítulo 20, versículo 29, es respecto a esto. Yo sé, dice Pablo, que después de mi partida vendrán, ¿qué? Lobos feroces entre ustedes que no perdonarán el rebaño. Entre ustedes. También de entre ustedes mismos, le subraya, entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estén alertas, recordando que por 3 años de noche y de día no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. También a Timoteo le dice Pablo, le escribe en el capítulo 4, versículo 3, van a venir tiempos cuando no soportarán, no la soportarán. Quieren oír cosas que les emocionen, muchos cuentos, muchas historias que les emocionen. No soportarán. No lo van a tolerar. Ay, a mí me gusta tanto él porque hoy me habló de Batman. Yo me identifiqué tanto con Batman. No soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de ¿qué? De oír. Son de oír. No tienen hambre de la palabra, tienen comezón de oír. Son curiosos. ¿Qué es lo que quieren oír? Aquello que es conforme a sus propios deseos, sino que teniendo comezón de oídos conforme a sus propios deseos, dice Reina Valera, según sus propias concupiscencias, van a acumular para sí, ¿qué? Maestros que le hablen lo que ellos quieren oír, maestros que le hablen lo que ellos desean. El evangelio de la prosperidad prospera dentro de los que son materialistas y amadores del dinero más que de Dios. Pero Pablo dijo algo más serio a los Corintios, su segunda carta, capítulo 11, porque no solo habló de gente que sueña sus propios sueños, que se inventa sus propias historias, sino que Pablo dijo que estas personas tienen una influencia diabólica. Noten, 2 de Corintios capítulo 11, verso 13 dice, porque los tales son falsos apóstoles, obreros, ¿qué? Fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no se extrañen, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Por tanto, no se sorprendan que sus servidores, no se sorprendan, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras, es decir, la perdición. Se disfrazan, son astutos.
Pedro nos dice en el versículo 1 que habrá falsos maestros entre ustedes, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras. Su enseñanza y su conducta es engañosa. Su enseñanza y su conducta es engañosa. Pero no solamente es engañosa, es destructiva. Es nociva. No es indiferente oír o no oír. Su enseñanza conduce a la destrucción, dice Pedro. Son dañinas, es perjudicial, nos desvían de la verdad. Proceden del desvío de su propia apostasía y conducen al desvío de la verdad. Obviamente que Pedro aquí no está hablando de cosas no esenciales. Hay cosas que una iglesia verdadera cree que otra iglesia verdadera piensa diferente a ello, y que no por eso es herejía. Algunas iglesias creen que Cristo va a venir antes de la tribulación y otros dicen no, pasaremos por la tribulación. Ninguna de ellas es herética. Y así, algunos aspectos no esenciales, pero esto es esencialísimo. Están enseñando lo que lleva a las personas a la condenación y a que el nombre del Señor sea blasfemado, a que el nombre del Señor sea injuriado. Es decir, el resultado de su enseñanza es destrucción para ellos mismos y también para sus discípulos. He leído artículos muy bien elaborados, son maestros. Hoy hay una figura nueva en la iglesia, son cristianos gay. La Biblia condena tal acción, pero ellos dicen, pueden ser cristianos y gay. No hay problema si aman a Cristo. Todo el mundo ama a Cristo. Salga afuera en el contexto de aquí y pregúntele a la gente, salga con esa sola expresión, a ver cómo terminará su encuesta. Pregúntele a la gente, ¿tú amas a Cristo? Oh, pero si yo no lo amo, ¿quién lo va a amar? Al borracho de la esquina, pregúntale, ¿tú amas a Cristo? Cristo es mi vida, le va a decir. Pero esto de cristianos gay no es una simple expresión, es toda una teología. Ahora, noten, dice, encubiertamente introducirán. Encubiertamente introducirán herejías destructoras, secretamente, es decir, de contrabando. La palabra griega es ahí, al lado de la verdad, mezclarán el error. Es como los narcos que mezclan su veneno con la pasta de tomate, la harina y aquello por allí. Es decir, muy sutilmente van a mezclar con la verdad la mentira. Van a sacar de contexto la palabra de Dios. Y los ingenuos dirán, pero que dice muchas cosas buenas. Dice muchas cosas buenas, pero en medio de ellas dice muchas cosas malas. ¿No fue esta la manera que Satanás vendió? Así que Satanás vende. Con que Dios os ha dicho.
Yo soy diabético, así que ando leyendo todas las etiquetas. Mi esposa se pone nerviosa conmigo y me dice, tú tienes que leer todo. Yo tengo que leer todo, porque la gente quiere vender. Y la etiqueta afuera dice, 0 azúcar. Y no le importa. Acto para diabético. Y después estoy yo como el pollito. Tengo que leer. Dice Pedro que llega al punto de negar incluso al Señor que los compró. Dice Pedro, llegan hasta este punto, negar al Señor que los compró. No solo con su enseñanza, pero también con su manera de vivir. Como le dijo Pablo a Tito, profesarán conocer a Dios, pero con sus hechos lo negarán. No son creyentes esta gente. Pueden estar predicando y profesando su fe, diciendo que fueron rescatados, que fueron comprados, pero en verdad están negando lo que están diciendo. Pedro no nos da mucha explicación al respecto. Quizás negaban la venida de Cristo. Más adelante en capítulo 3 Pedro habla de esto. Pero ambas, su enseñanza y su vida, eran incompatibles con reconocer a Jesús como Señor. Judas nos da mayor claridad. Judas 4 dice, pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación. Impíos, que convierten la gracia de nuestro Dios ¿en qué? En libertinaje, y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Pero se han infiltrado. Esto es tremendo. Por supuesto que cualquiera dice, no, Judas no fue falso al final. Judas mostró su falsedad al final, pero siempre fue falso. Recordemos las palabras de Cristo desde el inicio, Juan capítulo 6, versículo 70, cuando Pedro dijo, nosotros hemos creído que tú eres esto. Jesús lo corrigió. Nosotros es mucho. Jesús le respondió, ¿no los escogí yo a ustedes los 12? Y sin embargo, uno de ustedes, ¿qué? Es un diablo. Uno de ustedes es un diablo. Porque Jesús conoce lo suyo. ¿Cuántos saben eso? Jesús conoce lo suyo. Uno de ustedes es un diablo. Pero van a acarrear, dice Pedro, una destrucción rápida. Final del versículo 1, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Una destrucción segura, dice en el versículo 3, su destrucción es segura. En su avaricia los explotarán con palabras fáciles. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso, ni su perdición está dormida. No, está muy activa, pende sobre su cabeza. Aunque todavía no llega, llegará. Versículo 2, muchos seguirán su sensualidad. Miren, muchos seguirán su sensualidad. La NBI dice, muchos seguirán sus prácticas vergonzosas. Muchos seguirán, dicen otras versiones, sus lujurias. Muchos seguirán sus prácticas vergonzosas, su sensualidad. Pero es interesante que esta gente son populares, muchos. Su popularidad es grande, son muchos. Tristemente, muchos
son los que siguen lo que le agradan, enseñanzas novedosas, que alegran su oído, que alegran sus deseos, especialmente si les quitan los límites morales. Ellos saben manipular las escrituras para enseñar sus herejías usando los textos indebidamente. Noten el capítulo 3, versículo 15, Pedro dijo de ellos que tuercen las escrituras. No solo las que escribió Pablo, sino todas las escrituras. Dice, consideren la paciencia de nuestro Señor, tal como les escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que Dios que les fue dada. Asimismo, en todas sus cartas, hablando de ellas, de esto, en las cuales algunas cosas son difíciles de entender, que los ignorantes y los inestables, ¿qué hacen? Tuercen. Y añade, como también tuercen el resto de las escrituras, y dice, para su propia, ¿qué? Perdición. Es increíble. Estuve mirando un programa de jóvenes y el moderador de ese programa de jóvenes es evangélico. Él invitó a un pastor evangélico de aquí, de la ciudad de Santo Domingo, a hablar de las relaciones sexuales antes del matrimonio, fuera del matrimonio. Y este pastor dijo, el concepto que se tiene de la palabra porneia, es decir, fornicación o inmoralidad, no es correcto. Porque Pablo nunca habló de relaciones prematrimoniales. Porneia no quiere decir eso. Los jóvenes del programa estaban felices. Ajá, o sea que nosotros podemos tener relaciones antes de casarnos y no pecar. Pablo tenía en su mente era solamente la prostitución. De una manera mágica encantó a estos jóvenes como si fuera un gran erudito, pisoteando la verdad. Claro que porneia tiene que ver con las relaciones sexuales fuera del matrimonio, pero no solo con eso, con toda depravación sexual. Pero esta gente salió de allí creyendo, de hecho lo dijeron, o sea, qué felices estamos. Podemos fornicar y vamos para el cielo. Un pastor evangélico, no un filósofo, un pastor evangélico, manipulando, torciendo la escritura de manera perversa. Pero entonces, ¿por qué Pablo le dice a los corintios en el capítulo 7, a causa de las fornicaciones, que cada uno tenga su propia esposa y que cada uno tenga su propio esposo? Porneia, la inmoralidad, toda inmoralidad. Noten que dice que por causa de esta gente se difamará el camino de la verdad. Versículo 3, se va a difamar, ¿qué? El camino de la verdad. No se va a hablar mal de Oasis, de la iglesia tal más cual. Se va a hablar del mal de Dios mismo. Se va a blasfemar el camino de la piedad. Muchos seguirán su sensualidad y por causa de ello el camino de la verdad será injuriado. Son todos unos hipócritas, míralo ahí. Los impíos se dan banquete.
murmurando, injuriando. Notemos un aspecto más de esta gente. Están motivados por la avaricia. Dice el versículo 3, en su avaricia los explotarán con palabras que falsas. Su gran motivación es el dinero, es el lucro. Están motivados por la avaricia. La avaricia es su fiel compañera. No le sirven a Dios sino a sus propios vientres, dijo Pablo. El amor al dinero está detrás de su engaño. Los explotarán, dice literalmente el texto, los explotarán con palabras falsas. Es decir, es todo un teatro para el engaño. Y mire cómo dice, harán mercado de ustedes. Fíjense, harán mercado. Van a hacer mercado. Los explotarán, harán mercado, dice Reina Valera. Es decir, las ovejas, ellos no aman el rebaño. El rebaño es solo un producto para ellos. Es solo un medio para lograr sus fines engañosos, sus fines materialistas. Pedro los compara con Balaán en el versículo 14. Noten cómo Pedro dice: tienen los ojos llenos de adulterio y nunca cesan de pecar. Seducen a las almas inestables. Tienen un corazón ejercitado. ¿En qué? En la avaricia. Son hijos de maldición. Abandonando el camino recto, se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, el hijo de Beor. ¿Qué es lo que hizo Balaán? Profetizar por dinero. Ahora mire en segundo lugar su juicio y condenación. La gente piensa que no pasará nada. Es decir, nada pasa. A esta gente nada pasa. Pedro dice, cuidado. Su condenación no se duerme. El juicio de Dios, la ira de Dios caerá sobre ellos. De manera repentina caerá sobre ellos. Verso 4, porque Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas reservados para el juicio. Su juicio no se duerme, su sentencia no los espera a que ellos lleguen, se adelanta. Eso es lo que dice en el verso 3. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso, ni su perdición dormida. No, aquí nadie se ha dormido. Caerá como un lazo sobre ellos. Ellos pueden pensar que no tendrán que dar cuenta, que no tendrán que enfrentar el juicio, pero su destrucción es inevitable. Ahora, note con atención qué tan inevitable. Pedro ilustra ahora el juicio con 3 ejemplos. El primero de los ejemplos, noten, 3 ejemplos del Antiguo Testamento para mostrar que el juicio es inevitable y será severo. Dios no solo reserva a los suyos para la gloria, amén, sino también a los impíos para el juicio. Comienza con lo más alto, los ángeles caídos. Como dice Calvino, el argumento es de mayor
a menor. Inicia con los ángeles que pecaron. Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron. No fue indulgente, no se hizo el loco. Dios no perdonó a los ángeles superiores a los hombres. Él no los perdonó, sino que los arrojó al infierno, los entregó a fosos de tiniebla reservados para el juicio. Fueron los primeros en caer. ¿Quiénes fueron los primeros en apostatar? Los ángeles. ¿Quiénes fueron los primeros en desviarse de la verdad? Los ángeles. ¿Quiénes fueron los primeros en desviarse del buen camino? Los ángeles. La caída de los ángeles con Satanás, mucho antes de que los hombres cayeran, mucho antes de que los hombres, de que el hombre y la mujer fuera creado, estos que son de orden superior, cayeron, fueron privados de la luz, dice, fueron privados de la luz. Y fueron condenados a prisiones de oscuridad, a vivir en la oscuridad, en el tártaro, la palabra que aparece allí, que se traduce en nuestras versiones por infierno. Fosos, como decían los griegos, fosos de tiniebla. Algunos dicen de este texto que esto tiene que ver con los ángeles, que Génesis 6 habla de que los hijos de Dios tomaron mujeres de los hijos de los hombres y entonces nacieron gigantes o gente perversa, y que eso tiene que ver con esos ángeles. No, pero que los ángeles no pecaron ahí, fue mucho antes de eso que pecaron. Y claro que gente buena interpreta eso diciendo eso, pero hay muchas cosas que son difíciles de recibir, porque habría que explicar cómo engendraron. Porque los ángeles pueden tomar forma de hombre, pero de tomar forma de hombre a engendrar es mucho. No creo que les sea concedido a ellos, porque el mismo Cristo dijo que nosotros vamos a ser como los ángeles, que ellos ni se casan ni se dan en casamiento. Pero no, yo creo que está hablando de la caída de Satanás y sus ángeles. Y aquí está usando un lenguaje metafórico. Cadenas de oscuridad. Es decir, esta metáfora insinúa que se mantienen atados en la oscuridad hasta el último día. Están atados en la oscuridad. No hay luz para ellos. Como quienes son condenados a pena de muerte, pero pasan un largo tiempo antes que se ejecute la sentencia. No, todavía no están donde van a estar. Apocalipsis nos dice que llegará el día cuando Satanás y los suyos serán arrojados. Igual que nosotros, ya anticipamos, ya tenemos las arras, ya tenemos un anticipo de lo que vendrá, pero lo que vendrá, la expectación que tenemos, que nos llena de gozo, todavía no llega, pero llegará. La de ellos igual, ya están en oscuridad, ya están en tiniebla, pero lo peor todavía no llega. Los arrojó al abismo, los reservó para el juicio. Tremendo. Esto es para temer, ¿sí o no? Porque si Dios hizo eso con los ángeles, mire cómo dice Judas en el versículo 6, hablando de este mismo aspecto. ¿Cómo lo pone Judas? Dice, y a los ángeles que no conservaron su señorío original, dice Reina Valera, su dignidad,
sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas, bajo tinieblas, para el juicio del gran día. Dejaron su condición de dignidad, dejaron su condición de perfección y desobedecieron a Dios. Fueron creados para adorar a Dios, fueron creados para servir a Dios, fueron creados para obedecer a Dios, pero apostataron y no se sometieron a su autoridad y no pueden escapar el castigo divino. El segundo ejemplo, notemos rápidamente, versículo 5, el mundo antiguo. Dice el versículo 5, tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia, con otros 7, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. No perdonó al mundo antiguo, lo condenó. ¿Por qué lo condenó? Por su maldad. Génesis capítulo 6, verso 5 nos dice que la condición de la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y toda la intención de su corazón, de los pensamientos de su corazón, era solo hacer siempre el mal. Ahí había lo que hay hoy, un relativismo moral. Cada uno hacía lo que bien, ¿qué? Le parecía. Como en los días de los jueces. Lo que Dios pensaba, a nadie le importaba. Dios trajo el diluvio sobre esta generación. Dios trajo el diluvio y alcanzó a todo ser humano sobre la faz de la tierra, pero preservó a uno. Sabe Dios librar a los justos. Amén. Preservó a Noé, pero Noé halló gracia. Pero preservó a Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de Éxodo. Hizo una excepción con Noé, a quien le llama predicador, el justo. Un predicador de justicia, a Noé, que andaba correctamente ante los hombres y ante Dios, que no era un hipócrita. Y lo hizo un predicador. El ministerio de Noé no fue fructífero, hermano. 120 años hablando. ¿Y cuántos se convirtieron? Eso me alienta a mí. Nadie lo oyó. Antes se mofaron de él. Hasta que el juicio de Dios, ¿qué? Cayó sobre todos. No contenderá mi espíritu, ¿qué? Para siempre con el hombre. Vino el diluvio y lo arrastró a todos. Y cuando vino el diluvio, entonces quisieron entrar. Ellos se mofaron, dijeron: tú te estás volviendo loco, viejo. Fabricando un barco y el mar está muy lejos y aquí ni llueve. Cualquier coincidencia con el presente. Pedro dice en el capítulo 3 que estos burladores dirán que ¿cuándo que va a venir el día? Porque siempre está viniendo y nunca viene. Pero vendrá. ¿Cuántos lo creen? Vendrá. Solo los que entraron en el arca, amigo mío, fueron salvados. Esa arca es un símbolo de Jesucristo. Solo los que entraron en el arca, solo los que creyeron el mensaje, fueron salvados. Esto es una imagen de lo que va a suceder al final, porque el juicio vendrá. Uno escaparán, un remanente escapará, y otros serán, ¿qué?
condenado. Jesús dijo eso. Mateo 24:37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, comían, bebían, se casaban, se daban en matrimonio, hasta el día en que Noé, ¿qué? Entró en el arca. Y no entendieron, dice. Y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. No habrá una advertencia antes que le diga a los impíos, y ya arrepiéntete ahora. No. Será un día normal, dice. Será un día normal donde la gente compra, va al mall, se casa, come, bebe, hace todo lo que estaba haciendo. Y de repente caerá sobre ellos como un lazo aquel día, dice la Escritura. Pero hoy tú puedes escapar, amigo mío. Hoy puedes escapar. Corre a Jesucristo y escapa por tu alma. El tercer castigo y último, también hace una sección. La destrucción de Sodoma y Gomorra. Notan versículo 6. También condenó a la destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo para los que habrían de vivir impíamente después. Además, rescató al justo Lot, abrumado por la conducta sensual de los hombres libertinos, porque ese justo por lo que veía y oía mientras vivía entre ellos, diariamente sentía su alma justa atormentada por las iniquidades de ellos. ¿Cómo vivimos nosotros hoy, hermano? En medio de lo que vemos, en medio de lo que oímos. Se abruma nuestra alma ante la pecaminosidad de la gente que nos rodea. Nos entristecemos y quebrantamos como este hombre. Es una característica de los justos. Hombres libertinos son definidos, hombres libertinos. Génesis 19 nos narra esta historia. En medio de hombres libertinos, allí había uno que alumbraba, el justo Lot. 2 veces lo llama justo, noten versículo 7, rescató al justo Lot. Versículo 8, porque ese justo Sodoma se convirtió ¿en qué? En un sinónimo de depravación sexual, especialmente de homosexualidad. Pero ¿saben lo que pasa hoy? Los falsos modernistas de hoy, maestros que se llaman eruditos, dicen que no, que el pecado de Sodoma y Gomorra nada tuvo que ver con una depravación sexual, que no, para nada. Ellos dicen que el pecado de Sodoma fue su orgullo, su inhospitalidad y su violencia. Nada de homosexualidad, nada de inmoralidad sexual y menos de homosexualidad. Es la influencia fuerte de la depravación y del movimiento LGBTQHIZ. Sodomía vino a ser un modelo, un símbolo. ¿De qué? De lo depravado. El mismo término que usa, libertinos. Ahí fueron inhospitalarios, porque no recibieron a los ángeles cuando fueron. El gran pecado fue que no recibieron a los ángeles y además fueron violentos con ellos.
Pero es que cuando los ángeles llegaron a Sodoma, ya el juicio estaba dado. Es que Dios lo llevó allí, no es para que le hicieran un banquete, es para destruir la ciudad. Porque la maldad de Sodoma ha llegado, ha subido, dijo el Señor. Pero Judas 7, miren cómo lo expone Judas, versículo 7. Dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades comarcadas, las cuales de la misma manera que ellos habían fornicado y habían seguido la carne extraña, dice Reina Valera allí, en ese texto, habían seguido su ¿qué? Su fornicación. Carne extraña, no era la de un hombre y una mujer. Era la de un hombre con hombre y una mujer con una mujer. Fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el juicio del fuego eterno. Yo le pregunté a la inteligencia artificial, ¿la sodomía es un símbolo de homosexualidad? Respuesta, para nada, me dice. No, me dijo, no. La historia de Sodoma no tiene nada que ver con homosexualidad. Se refiere a la parte, a la falta de hospitalidad, arrogancia. Porque la inteligencia artificial se nutre ¿de quién? De esta misma gente. Pero entonces, ¿por qué Lot dijo, no hagan este gran mal? Ahí están mis hijas. ¿Y por qué él le ofrece sus hijas? No hagan eso, ahí están mis hijas. Son vírgenes. Pero la multitud dijo, no, queremos a ellos. Exigían conocer. Mire el versículo 7 del capítulo 19. No sé si lo tienen los muchachos ahí. Génesis 19, 7. Por favor, hermanos míos, suplicó, no hagan una cosa tan perversa. Versículo 8. Miren, tengo 2 hijas vírgenes. Déjenme traerlas y podrán hacer con ellas lo que quieran. Pero les ruego que den en paz a estos hombres porque son mis huéspedes, están bajo mi protección. Pero toda la multitud, dice Génesis 19, que desde lo más jovencito hasta los viejos, los ancianos, todo el pueblo, querían violar. ¿A quién? A los ángeles. Es decir, que estaban encendidos en su lujuria. Y es tanta la lujuria que fueron dejados ciegos, dice Génesis 19, fueron cegados y como quiera querían entrar. Pero dice que Lot salió, habló con sus yernos. ¿Tienes a alguien aquí? ¿Hay alguien que se... Mis yernos, que se han casado con mis hijas. Y le dijo, levántense, salgan de este lugar, porque el Señor destruirá esta ciudad. Le dijo a los yernos, vámonos, el Señor va a destruir esta ciudad. Pero a su yerno le pareció una locura. No, tú te estás volviendo loco. No, nos gusta aquí. Escapa por tu vida, le dijo el ángel. Amigo mío, escapa por tu vida. Escapa por tu vida, le dijo. Escapa por tu vida. Queridos hermanos, los que siembran así, cosecharán así. Como Lot, nosotros debemos abrumarnos, debemos entristecernos, debemos dolernos de la perversidad de esta generación en la que vivimos, porque amamos al Señor, porque amamos a Cristo, porque amamos su palabra.
Los que amáis al Señor, aborreced el mal, dice. Pero Dios es bueno. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Seremos rescatados, seremos librados del juicio venidero, porque nos hemos refugiado en Cristo, porque hemos entrado al arca. Y así termina el versículo 9 y 10. Póngase de pie conmigo. El Señor sabe rescatar. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Él sabe rescatar. ¿De dónde nos sacó el Señor, hermanos? Nosotros también estuvimos ahí, anduvimos ahí hasta el día que Él salió a nuestro encuentro. Aleluya. Él nos rescató, Él nos libró de la condenación, del juicio venidero. Atiende la palabra de Dios. Pon atención a la palabra de Dios. Conoce bien la palabra de Dios. Familiarízate con la palabra de Dios para que puedas discernir la enseñanza y la conducta de los falsos. Alabado sea el nombre del Señor. El verso 9 dice: el Señor pues sabe rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los justos, a los injustos para el castigo, para el día del juicio. Padre, gracias. Gracias en esta mañana. Alabado sea tu nombre, Señor. Oh Señor, gracias. Gracias por rescatarnos de nuestra vana manera de vivir. Gracias porque nosotros también anduvimos en otro tiempo de manera perversa. Anduvimos río abajo, siguiendo nuestros deseos, nuestras concupiscencias. Y éramos enemigos tuyos, hijos de ira igual que los demás. Pero Dios en su amor, en su infinita bondad, nos salvó por gracia. Bendito sea tu nombre. Guárdanos, oh Señor, que no nos desviemos del camino. Oh, guárdanos de no seguir mitos y fábulas. Guarda nuestros oídos de no prestar atención a lo que no es, a lo que no me lleva a ti, a lo que no me lleva a la piedad, a lo que no me lleva a lo que es bueno, a lo que es justo, a lo que es santo. Guarda mi corazón, guarda mi mente. Oh Señor, que yo ame tu palabra, que ame los dichos de tu boca. Concédenos discernimiento para poder, oh Señor, entresacar entre lo santo y lo profano. Oh Señor, hazlo conmigo, hazlo con tu iglesia. Te lo pido en el nombre de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, a quien amamos, a quien adoramos. Oh Señor, gracias. Te adoramos en esta hora y te damos gloria. Oh Jesús, gracias. A ti el honor, la alabanza, por los siglos de los siglos. Oh Señor.